en este momento. Nos vemos entonces en Canal 22, una nueva forma de hacer televisión. Bueno, un nuevo programa, 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Seguimos trabajando el ODS 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Y justamente para profundizar sobre este tema, para darle contenido propio a este objetivo de desarrollo sostenible, hoy tenemos un invitado muy interesante con una amplísima y larga trayectoria. Estoy hablando del doctor Abel Cornejo, que es procurador general de la provincia de Salta, tiene mucha presencia nacional e internacional, sobre todo en América Latina, mucha trayectoria. Abel es doctor en ciencias penales y además es miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas de la República Argentina, además de ser un especialista en Martín Miguel de Güemes, ha escrito libros muy interesantes. Y a Abel lo podemos leer todos los domingos en el portal de Identidad Colectiva. Te saludo, Abel, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Lali, un gusto. Para nosotros también tenerte en nuestro programa, Abel. Abel, te quería consultar porque, bueno, estamos viviendo como unos días medio turbulentos con este tema de la convocatoria a la reunión de parte de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, en realidad una abrupta convocatoria, hasta si se quiere cuestionada por el expresidente de la Corte, por Lorenzetti, en cuanto a la forma en la que decidieron reunirse para la designación del nuevo presidente. ¿Vos cómo lo estás viendo? Yo creo que medio que se preanunciaba este conflicto de la Corte. La Corte viene con varios inconvenientes de funcionamiento de por lo menos 2 años a esta parte. Eh, Creo que se perdió una oportunidad infinita desde lo institucional durante el gobierno anterior, porque se puso en la mira a la Procuradora General de la Nación, a la doctora Gil Caro, de la cual yo tengo un alto concepto personal. Me pareció todo el procedimiento para buscar removerla de su cargo, eh, no diría una pérdida de tiempo, porque si no sería una falta de respeto absoluta, sino que además de haberse avasallado la figura de la Procuradora General, hasta ahora no se conoce cuáles fueron los motivos por los cuales se hizo toda esa operación para removerla a ella. A tal punto, fíjate Lali, que vamos a cumplir prácticamente 6 años, es inédito en la República Argentina esto, 6 años sin procurador o procuradora general de la Nación. ¿Por qué digo esto? Porque el problema estaba centrado en la Corte. La Corte se había quedado con 5 miembros. 5 miembros es muy poco que para resolver el destino jurídico de los argentinos. Me parece además que la Corte debería tener una integración mucho más federal. Me parece casi un escándalo social que en la Corte haya una sola mujer con el nivel que hay en este momento de las juristas argentinas.
yo me animaría a decir que hoy por hoy hay juristas muy superiores a los hombres, ¿no? Y que largamente podrían estar en la Corte. Basta ver quienes intervinieron en las distintas comisiones que redactaron el nuevo Código Civil, por ejemplo. Y en la Corte se desató una puja de poder, más algunos otros episodios que hay una frase, vos que mencionaste que a mí me gusta la historia, yo siempre rescato una frase de Perón sobre la historia de los argentinos, ¿no? Perón sabía decir que los argentinos no tenemos memoria histórica, sino memoria emocional, porque si tuviésemos memoria histórica, recordaríamos, por ejemplo, las filtraciones famosas que se hicieron de la Oficina de Escuchas Judiciales, algunas otras operaciones dirigidas desde la Corte, con lo cual, en vez de dar garantía al Estado de Derecho, lawfare incluido, que con el disparate que eso significa, y vos que lo sufriste en carne propia, vos y tu familia, todo eso han ido socavando lo que es tanto la cabeza como la conducción del Poder Judicial, como la credibilidad que tiene que tener la justicia en la gente. La justicia no está para perseguir, sino de alguna manera para atenuar la violencia de los poderes, ¿no? Esto es una frase muy lograda de una periodista francesa que Viviane Forestier, que decía que ya no es dar a cada uno lo suyo, sino frenar la violencia y el poder de todos los poderes. Y eso es lo que me parece que está sucediendo en este momento. Abel ayer dio una entrevista muy larga a Lorenzetti que inmediatamente después de este autovoto de Rosati salió a cuestionar fuertemente a través de una nota que él manifiesta que es una nota para el público en general, para entender lo que estaba pasando, donde mencionaba el antecedente nazareno de autovoto también, donde Petraki hizo consideraciones bien fuertes que después se trasladaron a esta acordada tan famosa 27 del año 2000. Ayer lo que yo sentí en esta entrevista de Lorenzetti es un poco que salió a poner paños fríos, pero en definitiva, si tenemos en cuenta el antecedente nazareno, me parece muy fuerte como mensaje porque a raíz del antecedente nazareno empezó todo el tema de la falta de legitimidad de origen de los integrantes de esta corte, que era la corte de la mayoría automática. No sé si tuviste oportunidad de escuchar ayer a Lorenzetti, pero me gustaría tu reflexión, porque si bien él no impugnó a Rosati, y lo dijo también ayer claramente, este mensaje a mí me resultó como fuerte, ¿no? Es como diciendo, bueno, a partir de este momento estoy diciendo que la situación de Rosati es comparable con la de Nazareno, y en un momento donde, como vos bien decís, hay un tema de falta de confianza en las instituciones, sobre todo en las instituciones y en la actuación del Poder Judicial, ¿no? Fíjate, lo vengo siguiendo muy de cerca ese tema. Sí vi esas declaraciones, desde la carta hasta las declaraciones de ayer. Eh, Todo es parte de un mismo conflicto que se viene prolongando en el tiempo y que requiere de una salida política, por sobre todas las cosas, por el bien de las instituciones. ¿Cuál es la salida política que yo avisoro? Justamente volver a recurrir a nuestra historia institucional y pensar que lo que sucedió en el 2003. En el 2003 hubo una fuerte decisión política de integrar una corte que estuviera a la altura de las circunstancias. Se cambia esa corte de la denominada mayoría automática y en aquel momento, la integración de la corte le dio un enorme prestigio, fue como una suerte de primavera del Poder Judicial. eh, Alguien a quien yo he querido y he respetado muchísimo, a pesar que muchísimas veces discrepábamos y discutíamos, y era un placer poder discutir con ella, una figura, por ejemplo, como la de Carmen Argibay, que además de haber tenido respeto internacional, una mujer absolutamente independiente que tanto bien institucional le hizo a la Corte. Como contracara de eso, también tenemos que recordar que la Corte en su momento tomó decisiones importantes respecto de la institucionalidad del mandato de los jueces en sí. Yo lo he conocido desde joven porque era amigo de un tío abuelo mío
al doctor Carlos Fait y le tuve un gran respeto. Yo lamenté muchísimo que Fait hubiese llegado a la Corte hasta el final en el estado que llegó. Pues recordemos que hubo una elección de presidente de la Corte donde Fait ya ni iba a la Corte. Entonces, la Corte, por primera vez y única en la historia institucional argentina, declara inconstitucional la Constitución en cuanto a la duración de los jueces. Después revé esta situación en el caso Schifrin, donde establece que duran hasta los 75 años, como dice la letra de la Constitución, y requiere un nuevo acuerdo del Senado. Ahora, esa solución política hoy, para mí, pasa por aumentar el número de jueces de la Corte y volver a lo que pregonaba Juan Bautista Alberdi. Alberdi se imaginaba una Corte de 9 miembros, como tienen, por ejemplo, los Estados Unidos, y 9 me parece que es un número absolutamente razonable por los acuerdos y por la representatividad. Esos 9 podrían representar a las distintas regiones del país, por ejemplo. Hablando un poco vos cuestionaste el otro día en esa entrevista tan interesante que te hicieron por Continental, el equipo de identidad colectiva, cuestionabas, vos decías concretamente que los fallos de la Corte vienen dándole la espalda al sentido federal. Quiero que nos amplíes este concepto, porque realmente lo llamativo es que esto esté pasando cuando los miembros de la Corte, muchos de ellos son provincianos, tenemos de hecho 2 santafesinos y un cordobés. ¿Vos creés que se revierte esto a partir de incorporar más números de miembros de la Corte? Contanos un poco este planteo tuyo de darle la espalda al federalismo, claramente. Don Arturo Jaureche, a quien tanto admiro y era tan irónico, decía que muchas veces los provincianos, cuando llegamos a Buenos Aires, ahora ya la gente joven ya no va a entender eso, pero se encandilaba por las luces de neón, ¿no? Y esas luces de neón parece que en vez de encandilar los ojos, no, encandilaba el razonamiento. Alguna vez, y espero que sea en muy poco tiempo, se debería escribir cuánto cuesta a la economía argentina determinados fallos que indican que el derecho, no en lo futuro, en lo inmediato, tiene que empezar a ser multidisciplinario. Yo creo que siempre, y después despojarnos de hipocresía, Lali, porque, a ver, se dice que los jueces no tienen ideología, lo cual es una de las falsedades más grandes que hay, y está mal decirlo, porque está muy bien que los jueces clarifiquen y expongan ante la sociedad que tengan ideología. Tener ideología no significa renunciar a la imparcialidad. En todo caso, la imparcialidad es un interés para alguna parte, pero no en cuanto a una visión ideológica. Esa visión ideológica en la Argentina yo creo que tiene que ir de la mano con fallos que tiendan fundamentalmente a favorecer la producción, a la integración. Y nosotros tenemos una Argentina cada vez más fuerte, una Argentina periférica. Esa Argentina periférica puede revertirse. Uno de los que tiene que revertir es el Poder Judicial, que cuando va a dictar un fallo, si ese fallo no tiene una visión económica clara sobre las consecuencias que esto puede tener, esto no solamente genera una mayor marginalidad, una mayor falta de inclusión, sino que va postergando el desarrollo de las distintas regiones del país. Entonces, cuando yo hablo de la mirada federal, me parece que no tendría nada de malo si puede haber una institución como el Amicus Curiae o que hubiesen consultores técnicos que la puedan ilustrar a la Corte, porque también hay otro tema. Los tribunales de justicia están para dirimir conflictos, para gobernar están los otros 2 poderes del Estado. El Poder Judicial no gobierna, eso hay que hacerlo entender de una vez y para siempre. Esto es lo mismo, se sanciona una ley e inmediatamente buscan declararla inconstitucional dentro de la justicia. Bueno, para eso hay que irse al Poder Judicial, presentarse como candidato a un partido político y ganar elecciones. Pero no puede ser que siempre que se busca o se aprueba una ley determinada, inmediatamente se busca derogarla en el ámbito tribunalicio y en muchos casos con suerte. En materia económica pasa lo mismo y antes el federalismo de hace 200 años buscaba la identidad nacional. El federalismo actual, por sobre todas las cosas, pasa
por hacer menos asimétrico el reparto de los recursos, porque si no, el país se va volviendo macrocefálico. Abel, yéndonos un poquito al control de convencionalidad, que es uno de los temas más sensibles y que han tenido impacto en fallos de la Corte, ¿vos creés que, si querés lo resumís un poco, lo ampliás para la audiencia, pero vos creés que el caso Fontevecchia en su momento fue el precedente o el antecedente inmediato del caso Viñone o el caso Muiña, como se lo suele conocer, del 2x1? ¿Cómo ves este tema de el compromiso tomado en la Constitución Nacional de respeto a los convenios internacionales y a los tratados internacionales en relación a, sobre todo, el tema de los derechos humanos, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo vos y cómo ves que lo está trabajando la Corte en esta obligación que tiene de control de convencionalidad también, que la tiene el legislativo y la tiene el judicial? El control de convencionalidad en la Argentina está en crisis porque en ese fallo que vos mencionas, que algunos les llaman Menem, otros Fontevecchia, otro Ministerio de Relaciones Exteriores, hubo un paso involutivo y un paso en falso a la Corte, al igual que en el caso Muiña. ¿Por qué? Porque la Asamblea General Constituyente de 1994, que reformó en gran parte la Constitución argentina, incorpora en el artículo 75, inciso 22, el bloque de garantías, y en el bloque de garantías, la Convención Americana de Derechos Humanos forma parte de la Constitución Nacional. No es algo interpretable. Entonces, los fallos de la Corte Interamericana, que de por sí cuesta llegar porque, a diferencia de lo que sucede en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en América Latina hay que pasar primero por un dictamen de la Convención, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, perdón, para declarar si el caso realmente debe pasar a la Corte Interamericana o no. Está en los países signatarios de la Convención Americana de Derechos Humanos, y mucho más nosotros que la incorporamos a la letra de nuestra Constitución, hacerlo respetar a través de los tribunales, porque sin ese control, o como dijo la Corte remitiéndose al artículo 27, que la Corte reivindica su carácter supremo, pero negando de alguna manera esa posibilidad supranacional que existe en la revisión de la afectación de causas de derechos humanos, entramos en una zona errática de inseguridad jurídica donde la Argentina, por su propia historia reciente, debería sostener a rajatabla. Entonces, a mí me parece que ese caso, que disparó después el caso Muiña, la respuesta la dio el pueblo argentino. Apenas se dicta ese fallo, 200.000 personas o más invadieron las calles de Buenos Aires en un clamor de justicia derogada, y se recurre primero a la ley del 2x1, una ley que fue hartamente cuestionada, y finalmente tiene que solucionar esa situación el Congreso de la Nación. Así que el Congreso de la Nación sale como una suerte de auxiliador, de salvavidas de la jurisprudencia de la Corte Suprema, y eso no puede ser. Por eso sería tan importante que en la entrevista que se hace a raíz del decreto 222, que fue una cosa tan novedosa de la postulación pública de los jueces de la Corte Suprema, muchas veces se soslayan este tipo de preguntas, y hoy por hoy un juez que integra la Corte Suprema tiene que tener una firme vocación de defensa de los derechos humanos, que ya no es una cuestión ideológica, sino de civilización, una fuerte visión en materia de política de género, una determinada formación económica, como hablábamos recién, porque de lo contrario salen fallos que a veces parecen favorecer a algún sector y terminan hundiendo a otros, y tener también un sentido de cuáles son los límites para no afectar la gobernabilidad. En eso a veces puede aparecer como una cuestión antipática o que no se entiende bien, pero el Poder Judicial bajo ningún punto de vista tiene que ser un obstáculo a la gobernabilidad, sino siempre tiene que ser una ayuda. Sí poner límites cuando hay casos donde el Poder Judicial no intervino, como por ejemplo
no intervino en forma aviesa, que debió haber intervenido. Yo creo que si el país al endeudarse en forma indiscriminada, con la afectación casi centenaria hacia el futuro que tiene un endeudamiento de esa magnitud, por supuesto que el Poder Judicial tiene que poner freno o coto a semejante decisión. Eso es otra cosa, porque ahí está de por medio la suerte de los argentinos y el futuro económico, no inmediato, sino el de por lo menos 2 generaciones. Es otra cosa. Pero cuando hay medidas de gobierno que puedan afectar a la gobernabilidad, el Poder Judicial tiene que hacer lo posible para tratar de asegurar, porque eso también genera seguridad jurídica y mayor confiabilidad en la gente. Abel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa. Tendría 1000 preguntas más, pero el tiempo es muy tirano. Te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo enorme y lo mejor para vos. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.